Se te está dificultando leer porque debes alejar o acercar las cosas para enfocarte bien. Querido amigo, déjame decirte que estás presentando alteraciones visuales y no te estás dando cuenta. Así como muchas o millones de personas en el mundo están desarrollando alteraciones visuales, pero no nos estamos dando cuenta. ¿Pero por qué? ¿Es falta de interés? ¿Es una enfermedad silenciosa? ¿Qué pasa con las alteraciones visuales? Sí, las alteraciones visuales son enfermedades silenciosas que no presentan síntomas, no duelen, pero que a largo plazo pueden desarrollar enfermedades que pueden afectar tu calidad de vida. Y ese es el objetivo mío hoy en esta educación, que vayas y te realices un tamizaje visual sin importar qué edad puedas tener. Si tienes niños en casa, adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores, pero que te realices un examen llamado tamizaje visual. ¿Pero qué es un tamizaje visual? Un tamizaje visual, para los que no saben, es solamente un análisis, un estudio no invasivo. No te van a introducir ningún equipo material en la vista. Es donde una enfermera o enfermero o médico capacitado te va a evaluar tus dos ojos a través de la agudeza visual. Van a medirte tu agudeza visual. El tamizaje es un análisis en donde una persona capacitada evalúa tu ojo por separado con el fin de identificar alteraciones. Se supone que tu ojo por separado debe tener a cierta distancia la capacidad para identificar objetos, formas o colores. Lo que ese personal médico capacitado hace es eso. Si identifican alguna clase de alteración, remitirte a optometría. Pero ¿es realmente importante realizarnos un tamizaje visual? Yo personalmente creo que sí, porque actualmente uso gafas por mi desinterés y por literal la pereza de no hacerme un tamizaje visual. ¿Por qué es importante un tamizaje visual? Porque si tienes en casa, por ejemplo, niños y le hacen un tamizaje visual a temprana edad y le encuentran una alteración, le van a ayudar a mejorar su calidad de vida en la escuela, igual que nosotros los adultos. Nos va a permitir ser más independientes y a los adultos mayores pues tener una mejor calidad de vida para esa vejez, ¿cierto? No es lo mismo leer con lentes y tener una alteración visual sin corregir. Vamos a estar pidiéndole ayuda a una persona, por favor léame, venga, ¿qué dice acá? Vamos a cometer errores al ver, al manejar hasta el dinero, poder marcar, poder testear, poder chatear en un celular, nos va a costar con una alteración visual. Y si son niños, pues van a bajar su ritmo académico, les va a costar ver al tablero, entonces van a perder el interés, se van a atrasar en las clases, en las tareas, y muchas veces confundimos todas esas situaciones en los niños con pereza o falta de interés, pero no es así. Resulta que hay una alteración visual que no estamos identificando. ¿Qué clase de alteraciones visuales podemos identificar? Podemos identificar, por ejemplo, alteraciones como visión, dificultad para ver de lejos, de cerca o identificar colores. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Quiénes son las personas encargadas de hacer estos tamizajes visuales? Una enfermera o enfermero bien capacitado, un médico general o el mismo optómetra. Cuando las enfermeras o médicos identifican alteraciones visuales, el objetivo es remitirlos a optometría para que el optómetra evalúe nuevamente ese tamizaje visual y le pueda dar alguna solución a esa alteración, ¿cierto? Como ya les había dicho, no es un examen invasivo, es muy sencillo. Y en Colombia hay una resolución que es la resolución 3812, que es la encargada del 2018, la encargada de crear la guía de detección temprana de alteraciones visuales, en donde le da al grupo médico unas pautas específicas de acuerdo a ciertas edades. Primordial este dato: si eres padre o madre de un niño que nació con prematurez, con ellos debes tener especial cuidado, igual que los niños que son albinos. Los niños nacidos prematuros o los niños albinos, que son los niños blancos, de piel blanca, muy blanca, junto con sus pestañas y sus cabellitos, ellos presentan más riesgo de alteraciones visuales y son con ellos los que más monitorización debemos tener, ¿sí? Ellos deben estar yendo a cierto tiempo, cada cierto tiempo, a visitas al optómetra, porque hay que identificar
alteraciones visuales tempranas. Pero los niños que, por ejemplo, tuvieron un desarrollo normal, un nacimiento normal, la guía, que es la detección temprana de alteraciones visuales, nos indica que debemos llevar a los niños a cierta edad, a partir de los 4 años, luego a los 6, a los 7 y nuevamente a los 11, hasta los 10 y a los 16. Cuando llegan a los 16 años, se les vuelve a hacer otro tamizaje hasta los 20 años, cuando ya son adultos jóvenes. Y de los 20 nos saltamos a los 40. Y cuando llegamos a los 40 se hacen tamizajes visuales cada 5 años. ¿Sí? Eso no quiere decir que si presentas alguna alteración, que identificas que tienes una alteración visual, pues no quiere decir que no puedas consultar. Puedes consultar. Y para eso existen ejercicios o uno mismo se da cuenta cuando le está fallando el lente natural del ojo, ¿cierto? Porque ya no vemos de cerca, porque nos toca acercar las cosas, porque vemos borroso, porque confundimos los colores, bueno, en fin, cada uno es testigo de las alteraciones que vayamos presentando. Importante, ¿en qué consiste este examen? ¿En qué consiste ese tamizaje visual? Les voy a contar un poquito de historia. En el siglo XVI había un médico holandés llamado Herman Seylen. Él fue el que, a través de cálculos matemáticos, diseñó una estrategia para evaluar la agudeza visual con ciertas medidas que se están aplicando todavía en el tamizaje visual. Entonces, ese cálculo en medidas decía que había que colocar a la persona en un punto y a 6 metros de distancia o 20 pies un objeto diseñado con letras, números, y en el caso de los niños dibujos o figuras de diferentes tamaños, ¿sí? Evaluando con el fin de que evaluar por separado cada ojito. Por eso es que cuando las personas van al tamizaje visual se les cubre un ojo para evaluarlo por separado. Eso decía Herman Seylen. Entonces coloca a la persona en un punto y a 6 metros de distancia o 20 pies coloca una cartilla con letras, números de diferentes tamaños. Tu agudeza visual va a dar como dato o resultado la última línea que seas capaz de leer de forma correcta, ¿sí? Se dice que una agudeza visual, el número perfecto en la agudeza es 20-20. Si por ejemplo yo solamente alcancé a leer de la línea solamente el número 20, 10, 25, ahí se presenta una alteración en donde el equipo médico pues te debe remitir a optometría. ¿Listo? Importante. Ejercicios ¿qué ejercicios podemos realizar nosotros para mejorar la agudeza visual? ¿Existen o no existen? ¿Qué es una agudeza visual? La agudeza visual es la capacidad que tiene cada ojo para identificar a ciertas distancias, tamaños, figuras y colores, ¿cierto? Eso es una agudeza visual. Y el tamizaje, como ya lo dijimos, pues es el examen que se hace de forma sencilla, no invasiva, para identificar si cada ojo es capaz de identificar esos objetos a ciertas distancias. ¿Listo? ¿El factor hereditario intervendrá? ¿Será importante en esta situación? Claro que sí, porque hay enfermedades o alteraciones visuales sujetas a la herencia. Si tienes, por ejemplo, padre, madre o abuelos que hayan sufrido o estén sufriendo de glaucoma, cataratas, hipermetropía, daltonismo, presbicia, muy probablemente tú llegues a miopía, puedes llegar a desarrollar esas mismas alteraciones. ¿Listo? Entonces, por eso es que los tamizajes visuales se hacen durante toda la vida, si te das cuenta, ¿no? Durante todas las fases de tu vida. Porque en esas fases de tu vida puedes llegar a presentar alteraciones y acuérdate, son silenciosas y no presentan síntomas. No te dejes llenar de pronto por la pereza, la indiferencia, como me pasó a mí. Yo de mis 23 años sabía que debía utilizar lentes, pero por la vanidad, la pereza, el no querer hacerlo, nunca los utilicé. Hasta que llegué a mis 40 años. Resulta que nosotros tenemos como estos lentes, un lente natural, un lente biológico dentro de nuestro ojito llamado cristalino, que tiene la capacidad de darnos zoom o contraerse de acuerdo a nuestras necesidades, pero
A los 40 años, ese zoom y esa capacidad de contraerse se atrofia y nos da presbicia. Entonces ya, por ejemplo, no podemos leer de cerca y nos toca alejar las cosas o lo contrario. Y nos toca empezar a usar lentes. El daño del cristalino es natural. Es como si fuera un chip dentro de nuestro ojo. Después de los 40 falla. Y nos toca empezar a usar, queramos o no, lentes o externos o internos. ¿Listo? ¿Cuál es el papel de la enfermera? Las enfermeras o el grupo médico tienen la capacidad de identificar. Acuérdense que uno de los objetivos de nosotros los enfermeros es dar educación e identificar alteraciones para poder ser remitidos a tiempo. La idea es poder detectar oportunamente alteraciones visuales de tu núcleo familiar y poderlos dirigir a tiempo a un especialista para evitar más adelante alguna complicación, ¿sí? Acordémonos que el glaucoma, por ejemplo, el glaucoma puede llegar a generar hipertensión ocular y es un grave daño a nivel de la vista, puedes quedar ciego. La idea es poderte capacitar a tiempo, que te tomes conciencia junto con tu familia de realizarte estos exámenes que tu propio seguro los cubres. Si tú vas a donde un médico general de tu seguro y le comentas que estás presentando alteración visual, muy probablemente te remitas sin ningún inconveniente a optometría. Y en muchos seguros en Colombia los lentes los cubre tu seguro, el que tú cancelas, el que tú pagas. Espero que este video les haya servido de algo. Tomen conciencia, no se dejen dañar la vista, los ojos son sumamente importantes. Ustedes no se imaginan lo que es no poder ver y tampoco haber gestionado tus lentes y tener que depender de otra persona para que por favor me puede leer qué dice acá, o la inseguridad en el caso de los miembros del equipo de salud de tener que leer un medicamento y no verlo, estar inseguro de qué es lo que dice la orden, qué es lo que no dice, estoy aplicando la dosis mal porque no veo, o sea, es complicado. ¿Listo? Entonces recuerda, soy tu enfermero que te explica temas reales en segundos. Dame like para más videos como este. Recuerda que un tamizaje visual es muy sencillo, no es invasivo y te puede ahorrar dinero y calidad de vida. Un abrazo, que les vaya muy bien. Adiós.